Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto saludarlos. Andrés Ramírez les saluda en esta edición nocturna de Noticias Repretel. ¿Qué le parece si vamos de inmediato a hacer un repaso de la agenda que tenemos preparada? Iniciando con este caso, de comprobarse los cargos, los detenidos en el caso Pista Oscura podrían descontar hasta 21 años de cárcel. Tenemos el detalle desde este enfoque. País está cerca de permitir la extradición de nacionales. Según expertos, evitaría que Costa Rica siga siendo refugio de prófugos de la justicia. Expedientes en 3 años. Investigó el Colegio de Psicólogos más de 160 por falsos profesionales, algunos acusados hasta de abusos sexuales. 11,000 personas se cansaron de buscar empleo y ya no asisten a las ferias de trabajo, según el INEC. Ya es casi una realidad, véalo usted, robots humanoides. Se lo mostramos en nuestra sección de tecnología. Y tras conocerse su muerte, el mundo recuerda el ejemplo de humildad del líder latinoamericano José Mujica. De comprobarse los cargos, los detenidos en el caso Pista Oscura podrían descontar hasta 21 años de cárcel. Sheila Paniagua le ha dado seguimiento y nos informa a esta hora de la noche. Sheila, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Sin duda un caso que ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas y ha sido la detención de estos 4 funcionarios. Bueno, hablamos del exministro de Obras Públicas, de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, así como también el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alejandro Picado, el director de Aviación Civil y también una persona más que labora en la Comisión Nacional de Emergencias. Pero le vamos a contar el paso a paso de cómo es que se da esta investigación y qué es lo que ocurre. Podemos ver en la pantalla que en el 2022, en julio del 2022, se dio la tormenta tropical Bonnie y también otras ondas tropicales y eso generó muchas afectaciones. Bueno, lo que hicieron es que querían incluir en estas afectaciones la pista del aeropuerto Daniel Oduber. Vemos de que querían meterlo incluso en ese decreto y en el 2023, el 21 de julio del 2023, realizan la ampliación del decreto de emergencia para incluir a la pista del aeropuerto para estos arreglos. Y vemos que en el 2024, en enero, se da la adjudicación en firme por $40 millones a la empresa de MECO. Y en el 2024 también, el 4 de octubre de ese año, ingeniería de valor solicitada por MECO, es decir, como una revisión de las obras que estaban realizando en la pista de Daniel Oduber. Pero ¿quiénes son los detenidos? Se los decíamos que es Mauricio Batalla, quien es exministro de Obras Públicas y Transportes, a quien lo están investigando por los delitos de influencia en contra de la hacienda pública, también por el tráfico de influencias y por malversación de fondos. Pero también vamos a ver a otro de los investigados, quien sería Alejandro Picado, quien es el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias. A él también lo están investigando por los delitos de influencia en contra de la hacienda pública, por el tráfico también de influencias y por malversación de fondos. Pero también tenemos a Marcos Castillo, quien es director de Aviación Civil. También se le investiga por los mismos delitos: influencia en contra de la hacienda pública, tráfico de influencias y malversación de fondos. Y ahora vemos también en pantalla a Henry Villalobos, quien es jefe de la Unidad de Fiscalización de Obras de la Comisión Nacional de Emergencias, y también se le investiga por la influencia en contra de la hacienda pública, tráfico de influencias y también por malversación de fondos. Pero ¿qué dicen también los abogados de las personas detenidas esta mañana? Lo vemos. Falta personas para indagar. La Fiscalía tiene que hacer un análisis conforme a lo indicado con don Mauricio y los otros imputados para ver si hay una solicitud de medidas. Esa circunstancia eventualmente llegará el día de mañana, posiblemente no sea ya hoy, porque falta indagar 2 personas más. Entonces eso sí tenemos que entenderlo, que lleva un ciclo y una circunstancia. Don Mauricio está muy tranquilo, él está absolutamente claro de cuáles son las circunstancias.
Mauricio Batalla no firmó un solo documento referente a estas circunstancias de la ejecución que se hizo allá. El caso de don Alejandro no se ha salido de todo el conocimiento que la prensa tiene con relación a la participación de él como miembro de la Comisión Nacional de Emergencias. De ahí no se ha salido en el marco fáctico de lo que a él se le está poniendo en conocimiento el día de hoy. Bueno, y bien lo decía Andrés a un inicio, nosotros nos dimos a la tarea de sumar las penas de cada delito por los que están siendo investigados estas personas y sumaban ya 21 años de prisión en caso de ser declarados culpables. Malversación de fondos, tráfico de influencias y uso indebido contra la hacienda pública. Estos son los delitos que enfrentan los funcionarios investigados en el caso conocido como Pista Oscura y que podría sumarles 21 años de prisión si llegaran a ser culpables por las supuestas irregularidades en la declaratoria de emergencia para rehabilitar la pista del aeropuerto Daniel Oduber Quirós en Liberia. Del uso indebido de los fondos en contra de la hacienda pública con actos que son realizados por funcionarios que con acuerdo a su función pueden emitir actos contrarios a derecho. Aquí, en la malversación de fondos, no solamente estamos hablando de esto, sino que estamos hablando también de la influencia en la hacienda pública. O sea, hay contratos a nivel del Estado que tienen que realizarse conforme a derecho, pero que el funcionario no los realiza. Son castigados los delitos con penas que van inclusive de 2 a 6 años o de 2 a 8 años. Otro de los delitos que investigan es el tráfico de influencias, que es cuando se usan posiciones de poder para beneficiar a terceros o influir en decisiones administrativas. En este caso estamos hablando de esa influencia que el funcionario en su condición que tenía o que tiene, efectivamente puede emitir actos para que alguien cometa algún acto contrario a lo que la norma establece. En este delito, el tráfico de influencias está castigado con penas que van de 2 a 6 años. La hacienda pública es, digamos, todo daño patrimonial que se le cause por un acto, por una acción o una omisión que cometa el funcionario público. Entonces se expone a altas penalidades porque son delitos, digamos, con penalidades, como ya le indiqué, que llegan hasta los 12 años de prisión. El Ministerio Público alega que la emergencia se justificó falsamente al atribuir los daños a la tormenta Bonnie y ondas tropicales del 2022, cuando en realidad estos perjuicios ya existían. Al parecer, esto permitió modificar un decreto ejecutivo para incluir a Liberia en la emergencia nacional, facilitando la adjudicación de un contrato de casi $40 millones a la constructora MECO. Sin embargo, excluyeron requisitos de la Contraloría. Por este caso también investigan al exministro de Transportes Luis Amador, a la exministra de la Presidencia Natalia Díaz y al presidente de la República. Sheila, y esto era lo que le quería preguntar, ¿qué pasa con Luis Amador como exministro y también como investigado? Él, entendemos, está fuera del país. En efecto, Andrés, bueno, resulta que ya él se presentó incluso en el año anterior a los tribunales para ya también él declarar, porque recordemos, bueno, es parte también de los investigados y que incluso esto le habría costado su puesto como ministro de Obras Públicas y Transportes el año antepasado, cuando ya se da la salida del ex jerarca. Bueno, él está fuera del país, pero incluso, ¿verdad?, continúa también en el proceso y por supuesto que en Noticias Repretel le vamos a estar dando seguimiento a lo que trascienda en las últimas horas con respecto a este caso. Muy bien, Sheila, muchas gracias. Por supuesto, pendientes. Continuamos con otra de las noticias que ha sido también importante durante el día. El país está bajo los efectos de la onda tropical número 1, así se ha mantenido durante todo este martes. La onda tropical número 1 ingresó al país desde esta madrugada. El fenómeno ya ha generado lluvias con tormenta eléctrica recurrente en sectores del Caribe, la zona norte y el Valle Central. Según el Instituto Meteorológico Nacional, se espera que continúe reforzando el patrón lluvioso para horas de la tarde. Posiblemente hacia la tarde ya se extienda
la nubosidad hacia el resto del Valle Central y la vertiente del Pacífico, especialmente Pacífico Sur, Central y Península de Nicoya. Pero además la zona norte va a seguir todavía regenerando precipitaciones, es decir que hoy sería un día prácticamente con la mañana y la tarde nublado con lluvias en la zona norte, montañas del Caribe, Valle Central y una gran parte de la vertiente del Pacífico. Mientras la onda sigue su paso durante la tarde en la parte central y oeste de nuestro país. La zona de convergencia intertropical se ubica sobre el territorio nacional, por lo que aporta humedad desde ambas vertientes y aunado a las altas temperaturas diurnas favorecerán la inestabilidad a lo largo del día. Los expertos hacen un llamado de precaución por la saturación de los suelos. Bueno, con las precipitaciones de ayer, que no fueron generalizadas, pero sí fueron muy fuertes en algunos puntos, hoy en la mañana resaltaban varias cuencas. La más saturada, la del Pacífico Sur. Luego teníamos también la cuenca del Sarapiquí, en las llanuras de Alajuela y del Heredia. También algunos puntos del oeste, zona de occidente del Valle Central y la zona de Garavito. E incluso también el Valle del General. Son cuencas aisladas, pero comienzan ya a aumentar su saturación. La Comisión Nacional de Emergencias recomienda a la población que si vive cerca de un río es fundamental vigilarlo e informar sobre su estado a las autoridades. No pasar ríos o zonas inundadas a pie, además de alejarse de lugares donde puedan producirse deslizamientos. Para este año se estima el arribo de entre 50 y 54 ondas tropicales a Costa Rica durante la temporada, un aumento respecto al promedio histórico que es de 46 ondas. Esto se debe a la temperatura registrada en el Océano Atlántico. Y vamos a hacer balance sobre este tema, actualizando primero que la interacción de esta onda tropical ha generado condiciones propicias para las lluvias y que se va a mantener de manera similar durante la semana en los diferentes territorios, en las diferentes partes del país. Ante ello, el país se mantiene en este momento, a esta hora todavía, en alerta verde en todo el territorio nacional, según la Comisión Nacional de Emergencias. Y justamente para hacer este balance vamos a establecer comunicación a esta hora de la noche con don Roberto Vindas, quien se mantiene de guardia en el Instituto Meteorológico Nacional. Don Roberto, primero que todo, muchísimas gracias. La pregunta muy puntual es, ¿cuál es el balance que se puede hacer a esta hora de la noche de un martes bastante lluvioso? Buenas noches. Bueno, este martes tuvimos desde la madrugada el paso del ano tropical número 1, ingresó en la madrugada a nuestro país, generó bastante nubosidad, lluvia desde tempranas horas, sobre todo en sectores del Caribe, la zona norte. Posteriormente, conforme avanzó la mañana, también sectores del Valle Central presentaron cielo nublado con bastantes lluvias. En el transcurso de la tarde, las lluvias continuaron e incluso se reforzaron, se fortalecieron, especialmente en zonas del Pacífico Central y del Pacífico Sur. Tuvimos acumulados bastante fuertes, incluso tuvimos reportes también por fuertes ráfagas descendentes en algunos sectores de Pérez Celedón, por ejemplo. Y esa condición se mantuvo durante la tarde. Ya para esta noche esperamos que el ono tropical termine de salir de nuestro país en el transcurso del periodo nocturno y dejando todavía durante la noche algunas precipitaciones dispersas, sobre todo en sectores costeros del Pacífico, Central y Sur, y también en el sector del Valle Central. Ahora, don Roberto, esto es lo típico, es la primera onda de la temporada, pero ¿es lo típico lo que ha estado lloviendo? Es la primera onda que nos afecta en la temporada. Recordemos que es en realidad bastante normal al inicio de la estación lluviosa y estamos ya experimentando, solemos tener esta actividad de ondas tropicales que comienza a ser, que inicia justamente al comienzo de nuestra temporada lluviosa, y conforme avancen las semanas hacia los próximos meses, veremos que va a ser más recurrente y tendremos ondas con mucha mayor frecuencia. Claro, don Roberto, y nada más para terminar, ha llamado mucho la atención las descargas eléctricas. ¿Cómo estamos con ese tema? ¿Se han presentado más de la cuenta?
Bueno, sí hemos tenido bastante actividad eléctrica. El día de ayer en particular, por ejemplo, tuvimos un máximo de superior a los 3.000 rayos durante la tarde en la zona del Pacífico Norte. Este día miércoles también hemos tenido una tarde bastante activa con tormenta eléctrica, sobre todo durante la madrugada en la mañana en las regiones del Caribe, la zona norte, y durante la tarde principalmente en sectores del Pacífico Central y también del Pacífico Sur, que incluso durante esta noche todavía podría estarse manteniendo sobre todo en zonas costeras del Pacífico Sur y algunas partes costeras del Pacífico Central, pero ha sido realmente una actividad bastante importante de actividad eléctrica que nuevamente en realidad es bastante normal al inicio de la estación lluviosa. Incluso en los próximos meses, cuando la estación lluviosa sea más intensa, la actividad de rayos puede ser incluso superior. Muy bien, don Roberto, muchísimas gracias. Roberto Vindas del Instituto Meteorológico Nacional. Continuamos. Desde hace unos 50 años más o menos en Costa Rica se habla de aprobar la extradición de nacionales en Costa Rica. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, cuando hay una persona, un costarricense que es requerido fuera del país por temas de delitos, en Costa Rica no se podía. Bueno, ya está cada vez más cerca de que esta reforma se logre y esto pues traería beneficios, dicen los expertos, a la seguridad nacional. Jeffrey Naranjo nos amplía a esta hora de la noche. Jeffrey, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Andrés, ¿qué tal? Y a todos los televidentes. Qué difícil es a veces que los diputados de distintos partidos se pongan de acuerdo para la aprobación de un proyecto de ley. Sin embargo, estamos ante un hito, según algunos expertos, pues en menos de 48 horas se ha dado la aprobación en primer y segundo debate del proyecto para la extradición de nacionales. Una reforma constitucional que se viene tramitando desde el año anterior y que buscaría precisamente esto que usted menciona, que aquellos costarricenses que son requeridos por la justicia internacional, específicamente por delitos de crimen organizado o narcotráfico, puedan pues ser enviados a esos países y afrontar las consecuencias judiciales de sus actos. Ahora restaría que esta iniciativa sea nuevamente aprobada en otro primer y segundo debate para proceder con esta reforma del artículo 32 específicamente de nuestra Constitución Política. Esta iniciativa desde los años 70 incluso se viene intentando realizar, sin embargo no ha encontrado el ambiente político idóneo. Sin embargo, ahora estamos viendo que en 2025 podría darse finalmente este cambio que traería un importante avance en materia penitenciaria y de justicia en nuestro país. En la siguiente información vamos a ver parte de lo que ha significado este cambio y lo que le resta a la extradición de nacionales para ser una realidad en Costa Rica. Veamos. Trasladémonos al pasado 9 de abril, cuando 2 mexicanos eran entregados por Costa Rica a la justicia estadounidense por presunto lavado de dinero y narcotráfico. Un acto que hubiera sido imposible si se hubiera tratado de 2 costarricenses, buscados exactamente por la misma causa. Esto debido a la prohibición de extraditar nacionales que existe en nuestro país. La impunidad, porque con el artículo vigente actualmente, si un costarricense comete un delito en el extranjero y viene a Costa Rica, no puede ser objeto de extradición, es decir, sacado del país para llevarlo al país donde cometió el delito a ser juzgado. Desde los años 70, los diputados de aquel entonces vienen tratando de modificar el artículo 32 de la Constitución que impide que un costarricense pueda ser sacado del país si ha cometido un delito en el exterior. Sin embargo, es hasta ahora, en 2025, que esto parece avanzar. De la Asamblea Legislativa, en la aprobación de la reforma, que no es un hecho corriente, no es un hecho ordinario. Es decir, esta ha sido una reforma aprobada en condiciones de coincidencia, de la mayor coincidencia posible en el órgano legislativo. Sin embargo, las reformas constitucionales requieren de un amplio proceso. Actualmente este proyecto de ley ya ha sido aprobado en primer y segundo debate en una primera legislatura. También se dio recientemente la aprobación en primer debate de la segunda legislatura y restan aún 3 aprobaciones. La mira está sobre todo en extranjeros que se han venido a Costa Rica, han contraído matrimonio
a partir de ahí se nacionalizan y adquieren la protección como costarricenses. Y son personas que son buscadas en Centroamérica, en Norteamérica y en algunos países de Sudamérica, sobre todo por temas de narcotráfico. Esto es lo que se pretende corregir con la reforma constitucional para evitar impunidad. Desde la Asamblea Constituyente de 1949, que trazó la actual Constitución Política de Costa Rica, se han realizado cerca de 70 reformas a la Constitución, principal documento sobre el que se sustentan todas las demás leyes de nuestro país. Muy bien, Jeffrey, ahora nada más para tenerlo claro, lo último del tema, el avance legislativo, ¿cuál es hasta ahora? Bueno, Andrés, como le mencionaba, fue a eso de las 5:30 de la tarde de este martes que los diputados dieron aprobación en segundo debate a esta reforma constitucional. Ayer lunes lo habían aprobado en primer debate y ahora resta que una tercera legislatura, es decir, una vez que la Asamblea Legislativa entre nuevamente en sesiones ordinarias, pues den nuevamente votación a este proyecto para que ya proceda esta reforma del artículo 32 que permitiría, como les mencionábamos, que costarricenses puedan ser juzgados en tribunales internacionales cuando así lo amerite. Bien, gracias Jeffrey, casi un hecho entonces, era para actualizar ese dato, evidentemente tendrá que pasar también por una firma presidencial, estaremos pendientes de todo este tema. Tienen ustedes también a nuestra compañera Rachel Matamoros porque vamos a hablar de algo que les comentaba al inicio de la edición. Vean ustedes, casi 160 expedientes en 3 años investigó el Colegio de Psicólogos por falsos profesionales, algunos acusados hasta de abuso sexual. Rachel Matamoros, usted desde la sala de redacción nos informa hasta ahora. Buenas noches. Es correcto, son 160 casos aproximadamente que investiga el Colegio de Profesionales en Psicología y pues sí hacen un llamado a las personas, ya que aunque son muchos los casos que se están pues denunciando de alguna manera, son personas inescrupulosas, que es como la forma que los cataloga el Colegio Profesional de Psicólogos. En el país llueven las denuncias por personas que se hacen pasar por psicólogos. Actualmente el Colegio de Profesionales en Psicología investiga alrededor de 160 casos. Uno de los más recientes y alarmantes ocurrió en Cartago, donde un hombre que presuntamente ejercía como psicólogo sin estar debidamente acreditado habría accedido a la información sensible de una paciente. Según cuenta la víctima, ella se encontraba en un estado vulnerable y confió en este supuesto profesional. Cuando me percaté de que había como insinuaciones de índole sexual, creo que comencé a entrar en unas crisis donde yo le expresaba a esta psicóloga, que no tiene nada que ver con esa otra clínica, que había momentos donde me sentía lúcida. Desde el lenguaje obsceno hasta salidas sospechosas fueron parte de las señales que llevó a la víctima a hablar con una psicóloga y quien tuvo que ayudarla en dicho proceso y así interponer la denuncia en el Colegio de Psicólogos. Creo que lo más difícil es el ver cómo se acercó de una manera bastante emocional a mí, pudiendo entrar a mi vida, a mi familia básicamente. Esta persona dentro de la denuncia se expone que hubo un abuso psicológico e inclusive físico. Sí, de índole sexual. El colegio confirmó que esto no es un hecho aislado. Veamos los datos. En los últimos 2 años se han registrado 134 denuncias por ejercicio ilegal de la profesión y solo en lo que va de este 2025 ya se contabilizan 23 casos nuevos. Hay una creciente a raíz de las situaciones y cómo también la Fiscalía trata los casos de denuncias de personas que hacen ejercicio ilegal de la profesión, que podrían haber más casos e inclusive casos que no llegan a nuestra Fiscalía. Esta situación representa un grave riesgo para la salud mental de quienes buscan ayuda profesional y podrían estar siendo atendidos por personas sin la preparación ni la ética necesaria. Usted nada más se mete a la página web de nuestro colegio, que es www.psicologiacr.com, o simplemente busca Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica y de ahí puede buscar los profesionales adscritos a nuestro colegio profesional. Los profesionales con códigos activos y al día que cumple cada uno de los requerimientos, entonces van a salir con el estatus en nuestra página web.
Además, piden denunciar de inmediato cualquier sospecha de usurpación profesional. Que estos datos simplemente son una pincelada de las denuncias que han llegado al colegio, pero instan a la población a acercarse al colegio, inclusive a las autoridades judiciales, a interponer la denuncia en caso de ser víctimas de personas que se estén haciendo pasar por psicólogos, ya que esto también puede repercutir en la salud de ellos y además de que esto también puede ocasionar mayores conflictos, tanto a nivel mental como para esta persona que también estaría pues ejerciendo de una manera ilegal la profesión. Bueno, y si se pregunta, ¿salió el acumulado ese que está superando los 1.000 millones? Bueno, no, todavía no ha salido el acumulado y debo decirles que más bien lo que salieron son los números regulares del sorteo de los chances. El primer premio 52 con la 970, el segundo premio el 99 con la serie 430 y el tercer premio el número 27 con la serie 055. Se mantiene el acumulado. Felicidades a los ganadores. Muy interesante, Daniel, muchas gracias. Continuamos con más. 11.000 personas se cansaron de buscar empleo en nuestro país. Algunos chicos se cansaron de asistir a entrevistas de trabajo o ferias de empleo y no ingresar al mercado laboral. De hecho, los datos del INEC revelan que 11.000 personas están desalentadas, lo que equivale a un 0,6% de la población fuera de la fuerza de trabajo. Son aquellas personas que han buscado trabajo ya por un periodo largo de tiempo y por diversas razones han dejado de buscar el trabajo. En la actualidad sí hay oportunidades laborales. De hecho, las personas pueden buscar estas opciones en la plataforma ane.cr del gobierno, en donde publican los puestos vacantes más requeridos. Sin embargo, muchas personas se cansan de aplicar y no ingresar al mercado laboral. Pero sí hace falta para empleo para los jóvenes, que es lo más importante. No tanto lo que aprovechan, no les pagan ni seguro. Según el INEC, hay 1.8 millones de personas fuera de la fuerza de trabajo, es decir, que no buscan empleo por distintas razones. Estas personas que están desalentadas del mercado de trabajo son personas que han dejado de buscar empleo, pero no porque no quieren trabajar, sino porque realmente se les ha hecho imposible encontrar una oportunidad de empleo. Es importante que las personas se mantengan actualizadas. Bueno, el tipo de cambio así cierra hoy martes, 509,64 colones. El tipo de cambio del dólar, la compra 503,50, precio de referencia del Banco Central. Bueno, hacemos un nuevo balance en esta ocasión del café. Si usted es de los que toma cafecito, que va al supermercado, bueno, el INEC ha destacado, por lo menos en el primer cuatrimestre de enero a abril, que aumentó el precio del café en un 12% y si se compara con el 2024 el incremento sería de un 17%. Por lo menos esta es la cifra que está dando el INEC. El té, por su parte, más bien estaría más barato, según la revisión que realiza la entidad. Yo me encuentro con don Gustavo Jiménez, director ejecutivo del ICAFE, que nos acompaña a esta hora de la noche. Don Gustavo, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Y a qué o cómo podríamos explicar estos precios, este incremento que está señalando el INEC? Bueno, Andrés, muchas gracias por invitar aquí a Café de Costa Rica y un saludo a todos los televidentes y al sector. Hay que verlo de la siguiente manera. Vamos a dar 3 números puntuales como para entenderlo en una línea de 12 meses, de 0 a 12. Muy bien. Si vemos cuánto ha incrementado los precios de café en bolsa internacional, del mes 0 al mes 12, en los últimos 12 meses ha sido un 78%. Tengamos ese dato importante en mente. Eso es un ingreso adicional superior a un 78% hace un año, ¿verdad? Café de Costa Rica tiene por ley la capacidad de regular esos precios para que el productor le llegue el mejor precio posible. Acordémonos que por cada dólar exportado, 0.8 o 80 centavos van directamente al productor. Algunos se preguntan que por qué no han logrado precios cercanos a los 400, porque los contratos no se negocian hoy para mañana,
si no se viene negociando meses atrás y estamos arrastrando precios buenos, pero estos precios han sido exorbitantemente buenos. Claro. ¿Verdad? Número uno, entonces lo primero hay que entender que ese es un traslado de bienestar a las comunidades, a 25,000 familias productoras, a 51 cantones, y eso genera más de 100,000 empleos. Eso es lo primero. Si hacemos el mismo análisis de 0 a 12 meses, ¿cuánto le ha costado adicionalmente? ¿Cuánto le ha incrementado al tostador el café? Le ha incrementado más de un 100%. ¿Okay? En los costos por ese incremento de precios internacionales. Pero no solamente aquí, en Costa Rica, sino también es internacionalmente. Los europeos están hablando de la famosa tasa de 3 euros. Todo el mundo está escandalizado por pagar la tasa de 3 euros. ¿Por qué? Porque sumado a esto, hay condiciones climáticas que han hecho que haya caída de grano. Hemos perdido más de 200,000 fanegas en el último año, y sumado al año anterior, que también fue un año que perdimos café, eso ha hecho que no solamente en Costa Rica, sino en todo el mundo haya menos café. Y por eso los inventarios se afectan, y si los inventarios se afectan, opera la ley de oferta y demanda y el precio sube. No obstante, eso es un beneficio para el productor. Si analizamos lo mismo de 0 a 12 meses, ¿cuánto le ha incrementado en los últimos 12 meses al consumidor? Ha sido un 17%, versus también el incremento en la riqueza o en la recepción de dinero para los productores. Claro. Entiendo muy bien lo de los productores, pero quien va a comprar, claramente que está comprando a un precio más caro, ¿no? En el supermercado. Sí, correcto, pero es un precio que también se le traslada ese beneficio al productor. Entonces también es una economía del bienestar. No solo hay que verlo cuánto pagamos extra, sino es una reinversión también en el mismo sector, ¿verdad? Cuando en el dinero queda en el país, pues movemos la economía, y también hay que verlo por ese lado. Es importante también entender que estos precios vienen unados a que la cadena de valor también mejora, ¿verdad? Y el tico también ha sido más exquisito a la hora de tomar café nuestro en los últimos años. Claro. Ahora, estos precios que además está pagando, por ejemplo, quien hoy nos está viendo ahorita, a esta hora de la noche, quizá tomándose un café o alguna cosa, ¿qué se podría esperar para lo que resta del año? ¿Que siga aumentando ese precio? ¿Que se estabilice de alguna manera? ¿Cómo lo ven ustedes en los análisis? Es interesante porque cuando hemos hablado con expertos y gente que tiene muchos años, nadie ha visto estos precios. Acordemos que tenemos el precio más alto desde 1977, donde superó los $300 en bolsa, estuvo unos días y volvió a bajar. ¿Qué sabemos? Que estamos básicamente viendo el día a día. Esperamos que los inventarios mejoren en el mundo, que las cosechas mejoren. Por ejemplo, esta cosecha de este año estamos cerrando una cosecha de 1.800.000 fanegas, iba a ser una cosecha de 1.200.000 fanegas. Acordemos que también el clima, y yo creo que la gente tiene que ser consciente, ya el clima nos está cobrando ciertas deudas que tenemos con el medio ambiente, ¿verdad? El clima se está volviendo mucho más inhóspito para todas las siembras, ya hay incluyendo impacto café. de cambio climático. Exacto. Hablaba, por cierto, hace un mes aquí en esta misma sede, en esta misma edición, que le está pasando al plátano, por ejemplo. Banano, papas, claro. A todos. Ya se nos está cobrando esa factura, y obviamente eso impacta, obviamente, notoriamente en la producción y en la demanda de café. Si hubiéramos tenido 200,000 fanegas más, ese precio que estuvimos hablando, los incrementos no hubieran sido. Insisto, es importante entender que también eso no solo es una afectación para el consumidor, sino también es un beneficio para las 25,000 familias productoras que tenemos en el país y para toda la cadena de valor. Entonces, para ponerlo, a ver si entendí bien, don Gustavo, estamos en el precio más alto desde los 70s, sí, finales señor. De los 70s. No sabemos entonces a ciencia cierta qué va a pasar al terminar el año. No, y también dependemos de las cosechas de Vietnam y Brasil, que son los que afectan la bolsa también y los inventarios mundiales, porque acordemos que el café de Costa Rica es 0.07% del café del mundo, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo evoluciona eso, cómo evolucionan los inventarios, cómo evolucionan las predicciones de cosecha. Actualmente estamos entrando en la nueva estimación de cosecha, ya entramos en la parte de cierre de cosecha y en la parte de asistencia a cafetales. Los invito a todos los productores más bien a que se acerquen a las regionales para que se matriculen en todo el tema de asistencia. Es súper importante para aumentar el tema de productividad. Ahora trabajamos con todo el tema también de visión de café regenerativo, estamos mucho más cerca de buenas prácticas ambientales. Fuimos el primer café que exportó café libre de deforestación en el mundo, cumpliendo con la normativa europea, y eso nos posiciona. Café de Costa Rica tiene un diferencial muy alto por el simple hecho de ser un café que tiene una visión integral, ¿verdad? Y también eso es de orgullo. Yo creo que el café de Costa Rica es un tema de orgullo. Por lo que le entiendo, la cosecha cierra bien. Cierra bien, mejor de lo esperado, y vamos a analizar cómo quedan los cafetales para hacer la próxima estimación, que esperamos que sea una cosecha similar o un poquito más. Don Gustavo, ¿se tiene el dato de cuánto café consumimos en mercado local y cuánto se produce en mercado local para nosotros mismos? Somos el segundo país productor de café que más consume café en el mundo. Productor. El segundo país. El segundo país productor que más consume café. 4 kilos más o menos. Pero consumimos más de lo que producimos. Consumimos más de lo que exportamos. Acordemos que entre el 85 y el 90% se exporta, ¿verdad?
y también importamos café para el consumo nacional. Claro, una gran mayoría. Ahora, si no sabemos todavía lo del precio, ¿cómo por lo menos ustedes proyectan lo que se venga para el tema del mercado? Esperamos que los precios se mantengan, en esto estamos arriba, cercanos a los $400, ha fluctuado, hay semanas, en enero hizo un pico, arriba de los 400, 420, 430, después volvió a bajar, ¿verdad? Pero eso es también un tema de predicción, de control de inventarios, vamos a ver cómo se dan las estimaciones de cosecha, todos los países productores, todos los países consumidores estamos expectantes a dos cosas importantes. ¿Cómo se van a manejar los aranceles? Acordemos que nos aplicaron un arancel de 10% a todos los países productores. Eso voy a preguntar, claro, los aranceles, ¿qué va a pasar? Ok, vamos por partes. El primero es, nos aplicaron a todos los países un 10%, excepto a dos, Vietnam y Nicaragua. Y estamos en negociaciones, hay que destacar el gran trabajo que ha hecho Comex y Procomer, que están en esas negociaciones, todavía estamos en pañales, vamos a ver cómo nos afecta, si hay una afectación en consumo, pero no va a ser en el mediano plazo, ¿verdad? El café se sigue vendiendo. También tenemos una puerta muy importante, como le mencionaba, en Europa. Europa ha sido un consumidor y un comprador por excelencia de café de Costa Rica por muchos años y nos da un voto de confianza ahora que cumplimos esta nueva regulación, que Costa Rica ya venía teniendo buenos estándares internacionales. Ahora también estamos con el tema, no solamente esto, sino clima. ¿Cómo nos va a ir con el clima? Ahora ustedes anunciaron que íbamos a tener lluvias, vamos a ver cómo esas lluvias deberían terminar en noviembre. Y acuérdense que el año pasado nos llovió en noviembre y diciembre. Sí, se alargó. Y tuvimos 2 tormentas tropicales. Y ahí fue donde perdimos café. Si eso no se diera, eso también estabiliza los precios del café. Claro, muy bien. Don Gustavo, muchísimas gracias. Don Gustavo Jiménez, muy amable. Un gusto y estamos a la orden y esperamos que todo el mundo siga disfrutando de nuestro buen cafecito que tiene renombre mundial. A seguir tomando café. Muy bien. Don Gustavo, muchísimas gracias por ampliarnos sobre este tema. Vamos a continuar con más aquí en la edición nocturna de Noticias Repretel. Por su sintonía, muchísimas gracias. A esta hora le ponemos punto final a esta edición nocturna de Noticias Repretel. Andrés Ramírez estuvo con ustedes. Que tenga un feliz descanso. Nos vemos. Hasta pronto.